Lo sorprendió también ustedes, la verdad. El número tal vez sorprendió, pero nosotros estábamos, por lo menos quienes trabajamos en la mesa política, estábamos confiados que íbamos a hacer una buena elección, que íbamos a ganar a nivel nacional, pero bueno, el 41 que aparece en la marca, por ahí es un poquito más alto de lo que esperábamos, pero estábamos confiados, se había hecho un buen trabajo, era una elección nacional, teníamos 3 factores que son determinantes. 3 factores. Sí, el primero, el mejor referente de todos, que es el presidente Milei. Se estaba plebiscitando la gestión del presidente Milei. En segundo término, teníamos la mejor escudería. La escudería el equipo violeta en 24 provincias. No la tuvo el peronismo, no la tuvo el radicalismo, solamente la Libertad Avanza. En tercer término, votábamos con un sistema que me saco el sombrero por el trabajo realizado por Guillermo Franco y Lisandro Catalán, que la elección a las 9 y pico se había terminado, estaban los números completos, la gente votó de manera ágil donde había elecciones solo nacionales. La verdad que fue todo un éxito. Esos 3 factores creo que han sido determinantes para el resultado. Ahora, lo que también fue muy importante, impactante, yo voy a reivindicar algo que me dijo usted y voy a reivindicar algo que en un momento me dijo Santiago Caputo también. Digo, como son la interna, yo voy a tratar de leer esto. Usted en un momento me dijo, pero es natural que en el Congreso nos bombardee porque estamos disputando votos con cada uno de los gobernadores, es natural. Lo pagaron fuerte, igual, esto es mi mirada. Y Santiago Caputo me dijo en un momento, vas a ver que las elecciones van a terminar más o menos con estos números. Y yo le dije, me parece que es demasiado. ¿Me mostrás cómo queda el Congreso, o por lo menos la Cámara de Diputados ahora, por favor? A ver, elecciones en diputados, la Libertad Avanza y Aliados, 112 bancas, si es que mantienen los aliados, ¿no? Fuerza Patria Aliados, 99 bancas. O sea, con acuerdo serían la primera minoría. Partido de Centro, 25 bancas, partidos provinciales, 8 bancas, otros 13 bancas. No me vaya a decir que te lo esperaba. No, pero nosotros teníamos un pronóstico de bancas propias, que yo digo la Libertad Avanza, que es la Libertad Avanza pura. Nosotros hicimos acuerdos en 3 provincias con gobernadores. En Chaco... Mendoza y Entre Ríos. Sí, bueno, Ciudad de Buenos Aires... Y Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Sí. Teniendo en cuenta esos acuerdos, nosotros, digamos, hemos cedido en esos pocos acuerdos que hicimos el equivalente más o menos a 9 bancas. ¿Y? Si hubiéramos ido a un acuerdo tal vez mucho más amplio, ponemos en juego 20, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro pronóstico, la Libertad Avanza, nosotros de entrada pensamos tener 70, 72, digamos, propios, o tal vez un poco menos, perdón. Así como estaba el pronóstico nuestro, como habían quedado los acuerdos, era entre 70, 72, 74, 68. Terminó en 86. Está bien. Ahora, 86, más los acuerdos, más el PRO. Digo, estamos en ese número. Nosotros, sobre todo los periodistas que tenemos muchos años en esto, está Luis Gasulla, que se hace el chiquilín, pero está Mariel Di Lenarda, la más joven de todos, obviamente, Alfredo Leuco, ¿no? Aquí está Nico Pisi. Siempre decimos lo mismo, yo lo quiero transmitir. En el momento que todos le están dando palmadas, yo quiero ir al revés. ¿En qué se equivocaron? Para llegar, porque antes parecía que se comían los chicos crudos, y terminaron con un mercado volátil, sobregirado el mercado y la verdad que con mucho temor. ¿En qué se equivocaron? ¿O en qué tienen que mejorar? Mira, Luis, yo no diría que nos equivocamos. Yo creo que la Argentina tiene ese sistema que te plebiscita cada 2 años. Y en un país que ha tenido una volatilidad permanente en términos políticos, más un sistema económico, una inestabilidad cambiaria que arrastramos desde 2003 en adelante, guste o no, algunos te dirán más o menos, 2003 en adelante era normal que íbamos a tener ese sacudón. El adelanto de la elección de la provincia de Buenos Aires fue, digamos, una maniobra destacable de los que están del otro lado del mostrador, digamos, del kirchnerismo. Nosotros nos contó el presidente Diego Santilli que tuvieron un diálogo con ellos días antes de las elecciones. El presidente le dijo, creo que la derrota en la provincia de Buenos Aires nos va a servir para mejorar los errores y para ser mejores, porque fue una alerta. Sin esa alerta
probablemente nos hubiera ido peor, dijeron después, en las elecciones nacionales. ¿Se entiende, no? A ver, sí, es una forma de verlo, es, digamos, difícil de comprobar. Yo creo que hay que entender y poner de una vez por todas sobre la mesa la gran diferencia que existe entre elecciones nacionales y elecciones provinciales. Está muy bien eso. Donde los intendentes juegan, donde el aparato juega de otra manera, los diputados provinciales juegan, los concejales juegan, y en otro contexto, lo que es una elección nacional, donde acá se plebiscitaba Javier Milei con la boleta violeta. Bueno, gran discusión. Hoy la discusión de todo el sistema político, los mercados, el círculo rojo, el círculo, pongan el color, el círculo que quiera, es reforma laboral, reforma impositiva y presupuesto. Mariel Dinenarda, ¿te puedo pedir que compartamos con la audiencia y con el presidente de la Cámara de Diputados cuál es el proyecto que el oficialismo va a presentar en materia de reforma laboral? ¿Cómo no, Luis? Vamos a ver, bueno, se va a hacer, como bien decían, en diciembre, pero ya se están manejando algunos borradores. Vamos con estas placas que van a contarte algunos de los 7 u 8 puntos más importantes. Que tienen que ver con, en principio, por ejemplo, el tema de los aportes sindicales, que van a ser seguramente voluntarios. También el tema de los acuerdos entre el empleador, el salario dinámico, que se les llama acuerdo entre el empleador y el trabajador, la modernización de los convenios colectivos, un poco esto que decíamos recién de los aportes, ampliación del periodo de prueba, la reducción de indemnizaciones, pero esto no significa, digamos, que van a quedar desprotegidos los trabajadores. Hay una letra chica que en algún punto va a ser seguramente discutible, pero que no es que los deja a merced de que en el caso de que se termine el acuerdo se queden sin indemnizaciones. Y nos faltan 3 puntos básicos. Y nos faltan 3 puntos básicos, sí, efectivamente. La formalización del empleo informal, esto es tratar de pasar a la mayor cantidad de trabajadores que están en negro, diferenciación entre autónomos y empleados, con más autonomía justamente a los autónomos, y flexibilidad laboral y banco de horas y aportes sindicales voluntarios, que te lo decía al principio. Estas son las claves de todos los proyectos que están dando vueltas para quedar esto. Martín Menem, para que salgan leyes tan estructurales como la reforma laboral, necesitan una mayoría. En ambas cámaras. En ambas cámaras. Y fuerte, amplia. ¿Cómo hacen? No, a ver, nunca hemos dejado de dialogar con todos los bloques, con todos los gobernadores a través del Ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete, tratando de buscar acuerdos ya antes de esta elección. O sea, no es que es algo nuevo para nosotros la búsqueda del diálogo y del consenso. Pero ahora están planteando la idea de incorporar esto que se los pide el mercado. Es que es una pregunta a propósito de esto y después si quieren nos metemos en algunos puntos, ¿no? Lo que quieras, Luis. ¿Ya hay una campaña del miedo respecto de la reforma laboral? ¿Por qué decimos campaña del miedo? Porque ya hay quienes están diciendo que nos quieren hacer trabajar, no sé, 48 horas, ya están sintiendo en la narrativa, en la discusión, la campaña del miedo, porque yo creo que también van a tener que discutir no solamente los proyectos, sino la narrativa alrededor de los proyectos, ¿no? Mira, Luis, hay algo que es inobjetable, que es la realidad, que son los datos. Esto lo hablamos siempre en privado y también en público. Si estamos hace 14 años clavados en 6 millones y pico de trabajadores formales y más de 8 millones de trabajadores en el sector informal, ¿qué más evidencia necesitamos para entender que tenemos una legislación laboral arcaica? Que cada emprendedor que tiene, está solo y necesita un empleado, o una pyme de 100 empleados que quiere tomar 5 más para un trabajo puntual, o una gran corporación que necesita hacer una inversión, que primero tenía la estabilidad macro, después la baja de tasas, e igual seguías teniendo un problema en el mercado laboral que por ahí, por contratar a una persona, te sale mal, te pide una indemnización, una multa y te lleva puesto un emprendimiento de años. Sobre todo las pymes, ¿no? Sobre todo las pymes. Son los que más lo sufren. Sobre todo las pymes. Lo que pasa es que los sindicatos, hay algunos sindicatos que dicen que sí, los demás dicen que no. Es que tienen que entender que hasta les conviene a ellos. A ver, si vos tenés trabada la puerta de salida, de poder trabajar, de tomar un laburante, y está trabada la puerta de salida por lo costoso que es, por lo tedioso que es, automáticamente estás cerrando la puerta de entrada. Yo tengo pyme, Luis. ¿Y? Yo he tenido innumerables inconvenientes, pero si hubiera tenido más facilidades en temas laborales para que no sea tan costoso la entrada y salida en lugares de trabajo,
por ahí hubiera progresado mucho más, tendría más gente trabajando. Yo y mucha gente más, y muchísimos emprendedores más, y muchas pymes tendrían la oportunidad de seguir incorporando gente al mercado de trabajo, pasarla de la informalidad a la formalidad en otros casos, lo que representa mayores aportes para el sistema previsional. Digo, hay que entrar en ese círculo virtuoso y entender las necesidades de la Argentina. Por eso creo que sería un golazo para las pymes. Después veremos en qué términos, hasta qué acuerdos podemos lograr, pero es fundamental para la Argentina una reforma laboral. Es una mirada periodística. Sí. Los triunfos suelen solapar las internas. En el gobierno había una interna latente, evidente, negada por el presidente. Yo respetuosamente se lo planteé, se lo pregunté, y yo creo que sigue existiendo. ¿Cómo van a terminar con esta interna latente? Que las internas no fue lo que se comió al peronismo, porque fue la falta de gestión, pero las internas también se comieron al peronismo en el peor gobierno de la historia. ¿Cómo van a hacer para terminar? Mira, Luis, más que internas, yo lo denominaría diferentes visiones, puntos de vista respecto de una estrategia, que tal vez tomaron un poco de relevancia en términos electorales. Yo creo que la parte electoral está zanjada absolutamente. Los resultados hablan que la estrategia elegida fue evidentemente la correcta por los 3 factores que te comenté. Tal vez que tenemos para aprender, porque ya quedó atrás ese tipo de situaciones, por ahí son diferentes puntos de vista, no es tan grave. Lo que sí está bueno aprender de acá para adelante, que, como digo, hablando en términos futbolísticos, en términos bilardistas, cualquier diferencia queda, viste, bajo tierra en el vestuario. Sí. Y cuando salimos a jugar, que si hay diferencia no se note, es como una autoconstrucción que tenemos que mejorar de acá para adelante. Lo que pasó de las diferencias de criterio, salió muy bien. Esperamos llegar a 50 y terminamos 52 y terminamos en 65 diputados. Queremos tener 8 o 10 senadores más, terminamos con 13. Funcionó, fue absolutamente exitoso. Me saco el sombrero ante Karina Milei, que tuvo la estrategia en la mano, Lule, que colaboró en eso, el Ministerio del Interior. Anduvo todo muy bien. Bueno, y después está el tema del presupuesto, que la oposición lo quiere empezar a discutir, creo que el martes que viene. Pero antes, ¿qué opina el presidente de la Cámara de Diputados sobre esto? Hay un 30% histórico en la Argentina de gorila. O sea que uno puede robar y el otro no, para los gorilas. Obvio. El gorila te vota cualquier cosa por la tirria que tienen contra los negros, contra los cabecitas. Ellos decían, si el lunes perdemos hay caos. Si perdían, iba a haber un quilombo financiero grande en Argentina. Es decir, el que hizo ese razonamiento, hizo un buen razonamiento. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. La cuenta de la tarjeta de crédito va aumentando y va aumentando. Vos seguís tarjeteando, obviamente. Si yo tarjeteo hoy, no tengo un mango, tarjeteo hoy, morfo hoy. Tarjeteo mañana, morfo mañana. Ahora, en un momento, el pago mínimo no se puede hacer más, no tengo otra tarjeta para retarjetear y explota todo. Y cuando explota todo va a ser peor. ¿Qué tiene para decir, presidente de la Cámara? ¿Qué está subestimando a la gente? ¿Se olvida de dónde viene este muchacho? Dejaron más del 50% de pobres, más de 200% de inflación anual, que la gente no podía comprar nada porque directamente había desabastecimiento, o porque con la inflación que marcaban que era trucha tenían los precios cuidados y la góndola no estaban. Hoy salió el fallo contra Moreno por mentir con la inflación. Digo, parece que entró hace un año a la política y critican por criticar. Me parece que están subestimando a la gente, están subestimando a la población, subestimando la gestión y subestimando que el domingo más del 40% de los argentinos votaron esta opción y más grave aún, 2 de cada 3 le dijeron que no a estos muchachos, a estas políticas, al populismo, digamos, a toda esta mentira de los últimos 20, 25 años que nos hizo vivir este hombre y toda la gente que lo acompañó. El presupuesto debería salir y debería ser consensuado. ¿Se puede aprobar el presupuesto sin romper el equilibrio fiscal? Pero por supuesto. O sea, eso lo empezamos a trabajar, lo hemos planteado en la primera reunión que tuvimos de manera informal. Estamos teniendo sesiones de comisión de presupuesto informativas planteando esta necesidad. Equilibrio fiscal, superávit financiero, cuestión de que lo marcado, lo trazado en la ley alcance para los gastos corrientes y también para pagar los intereses que van devengando de la deuda sin tener que tener ningún inconveniente, digamos, para pagar todo lo que tenemos que pagar sin tener que emitir, sin tener que aumentar impuestos y sin tener que tomar deuda nueva. ¿Cuál es su mirada sobre la incorporación de figuras nuevas como Virginia Gallardo en Libertad Avanza o en donde sea? Me parece que son de mucho aporte, son toda gente que no ha participado en política en la mayoría de los casos. Creo que le vamos a dar
frescura, aparte de número, frescura, nuevas ideas, nuevas voluntades, otras miradas, que la política tradicional por ahí está un poco más achanchada. Creo que la Libertad Avanza va a hacer historia en el Congreso, más allá de no tener quórum propio. Vamos a tener que trabajar para tenerlo, pero... Virginia, vos estás acostumbrada a ser, está bien, venir en la actividad privada, lo que se te canta, respetuosamente. Y ahora vas a tener que ser disciplinada con un bloque en donde vas a tener que, bueno, aceptar sugerencias que está de Martín Menem a Libertad Avanza. ¿Estás dispuesta a eso? Sí, claramente me involucro y digamos, formo parte de un partido que me representan sus ideas. Escuchás, por ejemplo, políticos históricos o de mucho tiempo en la gestión que a la hora de criticar lo hacen sin ningún tipo de tapujos, en el hecho de, acá hablamos de una administración responsable, esto que hablábamos, sin ¿cómo nos financiamos? Emitiendo, aumentando impuestos. La realidad es que todo lo que nos propone este gobierno, desde las reformas laborales, tributarias, que es todo lo que te pide el sector productivo para poder mejorar o llegar a la economía de la gente, al jubilado, la verdad que no me estarían imponiendo nada, eso quería decirles. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a ustedes. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por haber venido acá. ¿La semana que viene se empieza a discutir el presupuesto o no? Se está discutiendo en estos días. Mañana tenemos la visita de Guberman y Rolandi en la informativa. La Cámara ha sido emplazada para dictaminar. Nosotros vamos a tratar de que podamos discutir un poco más. Hemos tenido poco tiempo, pero con la voluntad total de tener un presupuesto equilibrado, por sobre todas las cosas. Gracias, Martín Menem. Por favor. Buenas noches, Luis. Muy bien. Y siguen los periodistas militantes, en este caso para mí, además de periodista militante, es un mercenario, dando una lectura, yo diría, resentida del resultado de las elecciones. Mirá y escuchá lo que dice Roberto Navarro. El peronismo hace muchos años que le parece que es lo mismo tener inflación que no. Bueno, la gente te dijo que mejor no. Hay una valoración de una parte de la sociedad que hoy puede comprar en cuotas y que encima tiene el dólar barato para comprar ropa barata, para comprar por Amazon cosas de cualquier lugar del mundo, para viajar. El peronismo habla muy poco de la inflación.